Gracias, Dios, por este día tan bonito que tú has dado hoy. Bendíganos y bendiga a todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Cuando pensamos en segunda de Samuel, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? David. Muy bien, David. Y cuando tú piensas en el 2, también Samuel. David, Samuel, muy bien. Y el segundo rey de Israel. Samuel, I think of Saul. It's First Samuel. Ok, cuando tú piensas en primera de Samuel, tú empiezas en Saúl, pero en segunda de Samuel, tú piensas en David. Segunda de Samuel, tú piensas en David como el segundo rey de Israel. Es interesante que cuando tú ves que empieza el primer capítulo de segunda de Samuel, como dijimos la semana pasada, recuerden que primera de Samuel y segunda de Samuel era un solo rollo, todo completito, ¿ok? Y lo dividieron por asunto de los capítulos, ¿ok? Al dividirlo, queda la segunda parte, queda aquí exactamente donde muere Saúl. O sea, viene contándonos acerca de la muerte de Saúl. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando Saúl murió? ¿Tú crees que él estaba contento y haciendo una fiesta? ¿Qué ustedes creen? Yaren dice que estaba triste, Yaren dice que estaba así llorando, muy triste, pero Saúl no era su enemigo y que quería matarlo. A través de todo el libro de Primera de Samuel, vemos a Saúl persiguiendo a David para matarlo. Llegamos a Segunda de Samuel y vemos a David llorando porque Saúl está muerto. ¿Alguien me puede decir por qué él estaba triste? Yaren. Because Saul was the chosen one from God. Muy And he bien. was also the father of his best friend. Muy bien. Yaren tiene ahí dos muy buenas razones. Una, que el rey Saúl era el escogido de Dios para ser rey. Y segunda, que él era el papá de su mejor amigo Jonatán. Muy bien. Abdías, ¿tiene alguna otra razón de por qué tú crees que David estaba triste? Porque Dios escogió a Saúl también. Tú sabes que aunque Saúl era enemigo de David, David no era enemigo de Saúl. ¿Eso hace sentido? Oigan bien, Saúl era enemigo de David y quería matarlo, pero David nunca trató de matar a Saúl, nunca trató de hacerle daño. Al contrario, lo protegía, porque a veces personas dicen, dale, vamos a matarlo ahora, y él, no, ¿cómo vamos a tocar al ungido de Jehová, verdad? Esa palabra ungido quiere decir escogido, quiere decir que había sido escogido para ser rey, ¿verdad? Que había sido ungido, que le habían echado aceite, lo habían escogido para ser el rey de Israel. También esa palabra quiere decir Mesías, la palabra ungido quiere decir Mesías también. En el Antiguo Testamento se usaba como ungido y en las profecías como el Mesías que había de venir. Y en el Nuevo Testamento pues se menciona la palabra Mesías, que quiere decir el escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, anointe. En inglés sería anointe. Eso es que le echaron aceite. Eso es lo que quiere decir. Pero no, yo te puedo echar aceite. Ahí si yo me echo aceite en la cabeza, eso no me hace a mí anointe. La especialidad es que había sido escogido por Dios. Eso es lo que lo hacía especial. Okay. Entonces, ahora, ¿sabe que es bien triste la forma en que cuando este hombre viene y le dice, en el primer capítulo de 2 Samuel, un hombre viene y le dice a David, oye, contento, el hombre estaba contento. Murió David. Ay, ¿cómo murió? Le dice, pues yo lo maté. ¿Cómo? O sea, él pensaba que le iban a dar un premio cuando él dijo eso. Él no sabía que eso era un gran dolor para David. Y David mandó a matar a ese hombre por haber matado al ungido de Dios. Sí. Y
es triste el final de Saúl, pero todos sabemos que ese final tan triste fue a causa de su desobediencia, que no eran los planes de Dios. Fue la desobediencia de él que causó eso. Ahora, cuando piensen en segunda de Samuel, yo quiero que ustedes piensen en David, pero también en las cosas que hizo David. David hizo cosas buenas, David hizo cosas malas. ¿Ok? En esta clase no nos vamos a enfocar completamente en las cosas malas, pero vamos a ver algo con el, ¿se acuerdan así mismo como vimos el corazón de Saúl? Que vimos que Saúl era un miedoso, vimos que Saúl no era obediente, no tenía temor de Dios, tenía un espíritu inmundo, muchas cosas negativas de Saúl en primera de Samuel. Ahora en segunda de Samuel, cuando venimos a ver el corazón de David, vamos a ver a este hombre llorando por la muerte de Saúl. David está llorando por la muerte de Jonatán, porque Jonatán también murió y Jonatán era su mejor amigo, ¿ok? Y él está muy triste con eso que pasó, ¿ok? Vamos a ver también que finalmente David es ungido como rey en Judá. Ok, un dato interesante. ¿Sabe que por algún tiempo el hijo de David estaba reinando en un área llamada Hebrón? ¿Ok? Y había como si fuera dos reinos separados. ¿Ok? Tenemos a Isboset como rey de Israel y tenemos a David como rey de Judá. Y el reino estaba dividido originalmente. Después que Saúl muere, el reino está dividido. David está como rey en Judá y Isboset está como rey en Israel. Y espérense, pero nosotros no habíamos estudiado el reino dividido más adelante, ¿verdad? Como para Segunda de Reyes es que se encuentra ese reino dividido, pero resulta que el reino estaba dividido desde antes. En ese tiempo de David había un tiempo en que el reino estuvo dividido. Y David vino a unificar el reino. Él vino y lo unió otra vez, pero no fue tan fácil, ¿ok? Hubieron muchas batallas, hubieron muchas guerras, hubieron muchos tristeza, mucho dolor, ¿ok? Cuando Isboset muere, entonces, ¿ven? Abner había sido muerto en Hebrón. Ahí fue donde estaba reinando este Isboset en esa área, lo que llaman Israel. Hebrón era la capital en aquel entonces. ¿Okay? Recuerden que Israel era la parte del norte y Judá era la parte del sur. ¿Okay? Cuando él empezó a reinar, cuando David empezó a reinar en Judá. Todavía él no estaba reinando en el área de Israel. Ahí estaba Isboset. Pero después que Isboset muere, entonces es que David restaura el templo. Restaura el reino. El reino, no el templo. Todavía el templo no estaba. Él quería hacer el templo. Estamos viendo el corazón de él, cómo él, a pesar de que la gente quería hacer algo diferente, él quería hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es algo que vemos en David. Finalmente, David es ungido rey de Israel también. Esto pasa ya para el 5º capítulo de 2 de Samuel, donde ahora David es rey en Judá y también en Israel. Es como si se hubiesen unido todas las tribus, porque estaban divididas desde antes, ¿ok? Todas las tribus ahora están unidas como un solo pueblo. Y ahora David viene a ser ese rey para ellos. Y ellos mismos, los ancianos de Israel, ungieron a David para ser rey de Israel.
finalmente. ¿Ok? Le voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes saben cuántos años pasaron desde que él fue ungido? Ungido es cuando Samuel le echó aceite en la cabeza. Eso pasó en Primera de Samuel. Por eso fue que Saúl empezó a perseguirlo y trató de matarlo y todo eso. Fue porque él sabía que él había sido ungido. Ahora, ya han pasado años corriendo, huyendo. Se fue a los filisteos y se hizo pasar por loco. Allí él le hizo creer que él estaba loco para que lo dejaran vivir allí entre los filisteos. Los filisteos eran sus enemigos. Entonces, para que no lo mataran, él se hizo pasar como que él era un loco y andaba por la calle para que creyeran que estaba loco y no lo mataran. De esa forma vivió muchos años allí entre los filisteos. Luego salió de allí, siguió huyendo de Saúl hasta que finalmente ya Saúl muere. Años, muchos años, mis niños. Estamos hablando de más de 20 años huyendo, ¿ok? Cuando Isboset se hace rey en Israel, resulta que a él lo hicieron rey en Judá, pero ya él había sido ungido hacía 20 años atrás, imagínate. Ya hacía muchos años que ya él había sido ungido para ser rey, pero él no había subido al reinado todavía, ¿ok? Ahora, finalmente, cuando él empieza a ser rey, duró, creo que fueron 7 años siendo rey, cuando estaba dividido, y luego ya se unió todo el reino, ¿ok? Dice que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, ¿ok? Ahí da la información, mírenlo ahí en 2 Samuel 5:5. Oh, mira aquí, dice que él era de 30 años cuando comenzó a reinar. Era de 30 años. Y a él lo ungieron cuando él tenía como unos 17, tal vez, a 20 años. ¿Ok? No se sabe toda la información, pero se tiene una idea de que él estuvo casi en total, si tú calculas de los 17 hasta sus 30 años, más esos 7 años que duró en Hebrón, tú calculas todo eso y estamos hablando de casi 20 años antes de poder ser rey de todo Israel. ¿Ok? Y luego en Jerusalén reinó 33 años. Así que en total, él fue rey por 40 años. 7 años en Hebrón y, 7 años en Judá, ¿ok? 7 años en Judá y 33 en Jerusalén. ¿Ok? Esa división entre lo que es Israel y lo que es Judá. Él vino y la unió. Finalmente unió todas las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes saben lo que es los hermanos siendo enemigos? Eran enemigos, tenían diferentes reyes y eran enemigos. Cuando él viene y toma el poder, él no trató de que hubiera más guerra, sino de que hubiera paz, de que se unieran como un solo pueblo. Le voy a decir algo bien interesante. Hubieron solamente 3 reyes que vivieron durante el Reino Unido. Saúl, porque antes de Saúl no se había dividido. Se dividió cuando David comenzó a reinar en Judá. Y luego se unió, después de 7 años se unió en un solo pueblo y el próximo es Salomón. Esos 3 fueron los únicos reyes que estuvieron reinando sobre las 12 tribus completas. ¿Ok? Y sabemos, ya más adelante lo vamos a estar estudiando para poder tenerlo disponible, de que luego se vuelve a dividir después de Salomón para el tiempo de su hijo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando reyes. Ahora, algo que hizo David. David pensó, yo quiero tener un lugar para adorar a Dios. ¿Cómo es que yo tengo una casa? Porque él se hizo un castillo, un casón, una casota grandota, ¿verdad? Donde él vivía allí con toda su familia. Y él pensaba, ¿cómo es que yo vivo en una casa y Dios tiene su casa en una tienda?
Una tienda era el tabernáculo. ¿Se acuerdan el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda con telas que se montaba y se quitaba cada vez que se iba a mover de un lugar a otro. Finalmente, en este lugar que él le llama la ciudad de David, que luego más adelante se viene a llamar Jerusalén, ¿ok? Él dice, yo quiero construir una casa para Dios. Pero Dios le dijo, no, tú no puedes. Tú no puedes construir una casa. ¿Por qué? Porque tú has ido a muchas guerras. Pero tu hijo sí lo va a poder hacer. Y vamos a ver el corazón de David cuando le dicen esto. ¿Ustedes creen que David se enojó? Ah, yo quiero hacer la casa yo. Ah, no quiero que sea mi hijo. No, ese no fue el corazón de David. El corazón de David fue, ¿sabe qué? Ok, pues yo voy a empezar a preparar todas las cosas para que mi hijo lo haga cuando él sea rey. Hoy empezó a preparar las cosas. Mira el corazón de David, ¿ok? Empezó a preparar las cosas, comprar madera, bueno, comprarla, pero era como que pedirla, ¿verdad? Los reyes, buscando madera por todo el lado, buscando los materiales que se iban a usar para la construcción del templo. Y él, aunque no lo construyó, él trabajó mucho en conseguir las cosas para hacer el templo. ¿Okay? Otra cosa que vemos con el corazón de David es cuando pecó. Saben que todos ustedes conocen la historia de cuando él pecó con esa mujer, Jezabel. Eso fue en el tiempo que él era rey y mató a Urías Eteo. Pero yo quiero que vean el corazón de él cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre que mató esa ovejita y ahora no está por ahí como si nada. Y él pensando, yo soy digno de muerte porque yo hice mal. Y él pidió perdón a Dios. Él se humilló y pidió perdón a Dios. Es el corazón que estamos viendo de David. Un hombre no que era perfecto, él fallaba muchas veces y a través de todo el libro de Segunda de Samuel vemos esa vida de él. Cuando él fallaba, cuando hacía bien, cuando honraba a Dios, cuando no lo honraba. Y en todo momento vemos que él siempre estaba tratando de buscar agradar a Dios. Aún en el momento en que falló, luego que él se dio cuenta de su pecado, él pidió perdón a Dios y se humilló delante de Dios. Vemos a David, que era un hombre que escribía alabanzas. Muchos, para no decir todo, pero muchos, yo diría que la mayoría de los libros, de los himnos que hay en el libro de Samuel. Si ustedes miran esos himnos en el libro de Samuel, en el libro de Samuel hay uno, por eso lo escribió Samuel. En el libro de los Salmos. Samuel. En el libro de los Salmos, estamos con segunda de Samuel. En el libro de los Salmos, la mayoría de las alabanzas que están ahí, las escribió David. Y algunos que él no escribió fueron dedicados para él. Algunas personas cantaban esas canciones dedicadas para él. Y otras fueron por Salomón y otras eran de Moisés. Y hay muchos escritores en el libro de Samuel. Pero ¿por qué entonces a los salmos le llaman salmos de David? Bien interesante. Sí, a los salmos le llaman salmos de David. Así le llaman al libro. Y tú dices, ¿pero por qué si no son de él? Bueno, le voy a decir, algo muy importante que él hizo en su reinado fue recolectar esos salmos y ponerlos juntos. Los salmos están divididos en 5 libros. Y él empezó esa recolección de salmos, él fue que empezó ese trabajo. Y Salomón continuó ese trabajo y luego hubieron otros hombres que siguieron haciendo ese trabajo. Cuando estudiemos salmos lo vamos a ver con más detenimiento. Pero David fue que empezó esa obra de recopilar todos esos salmos, ¿ok? Todas esas alabanzas, todas esas canciones y ponerlas todas juntas para que fuera lo que llaman hoy día el himnario nacional del pueblo de Israel, ¿okay? De los judíos. Entonces, cuando miramos segunda de Samuel, vamos a ver David, vamos a ver su vida, vamos a ver sus derrotas, sus victorias, las cosas buenas, las cosas malas, vamos a ver su carácter. Pero algo bien interesante que vamos a ver.
¿Saben que David, dice la Biblia, es uno de esos hombres que son conforme al corazón de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, cuando estamos aprendiendo de David, tenemos que ver que aunque falló en varias ocasiones, pero vemos que es un hombre que quería hacer las cosas bien. Consultaba a Dios cuando era necesario. Obedeció a Dios en todas las batallas que Dios le mandó que fuera. Sabe que Saúl obedeció en algunas de las batallas, otras no. Pero David obedeció en todas las batallas. Por eso mismo fue que no pudo ir a hacer el templo, porque había derramado mucha sangre, había sido un guerrero, había sido un batallador, o sea, no había sido un hombre, era un hombre de guerra, era un hombre de guerra. Y Dios estaba con él y lo ayudó a confirmar el reino. Ahora, algo bien importante de David, y con esto vamos a terminar, ¿ok? Quiero que lo escuchen bien. Cuando piensen en segunda de Samuel y piensen, esto se trata del segundo rey, se trata de David. Dios le hizo una promesa a David y esa promesa es muy importante para nosotros. Por eso voy a terminar con esto porque quiero que lo recuerden. Si no recuerdan más nada, quiero que recuerden esta promesa de Dios. Dios le prometió a David, siempre se va a sentar uno de tu familia en el trono. En ese trono siempre va a haber uno de tu descendencia. Y cuando ustedes piensan, pero espérate, hoy día el pueblo de Israel ya no sigue siendo un reino. Y Dios prometió que siempre iba a haber un rey sentado ahí en ese trono. ¿De quién Dios está hablando? De Jesús. Sí, ya, muy bien. Está hablando de Jesús. Jesús está sentado hoy día en el trono. No es que se va a sentar, es que ya está sentado en el trono. No es que él va a reinar después. Él está reinando ahora. Y ahora mismo, él es el rey del pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Ok? Y él está reinando en su iglesia. Así que, interesante que nuestro rey David viene de esa descendencia del rey David. Y Dios le hizo esta promesa a él. Nuestro rey Jesús. Nuestro rey Jesús, el hijo de David. Jesús fue llamado el hijo de David porque viene de esa descendencia del rey David. Y Dios dio esa promesa de que siempre iba a haber alguien de los hijos de David sentado en el trono. Y en el reino de Judá, que eso vamos más adelante, cuando se dividió el reino, los que estaban reinando, excepto por la usurpadora, eran descendientes de David. ¿Ok? Eran descendientes de David. Bueno, pues vamos a orar entonces. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender cada uno de los libros de la Biblia y poder ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.